presencial y virtual. Vamos a dar inicio a la primera actividad académica 2024, organizada por el Instituto de Derecho Procesal, Civil y Comercial, conforme a esta instancia, caducidad de instancia en el proceso entrerriano, conforme al Código Procesal Civil y Comercial y la Ley Procesal de Familia, en donde se van a tomar en cuenta los criterios jurisprudenciales, y a partir de este momento vamos a comenzar con la charla. María Fernanda Miotti, vocal Cámara 2, Civil y Comercial de la Sala 2, para continuar con el doctor Marcelo Marchesi, vocal de la Cámara 2, Civil y Comercial, Sala 2. Daremos comienzo agradeciendo de todo. Y Edgardo Costi, vocal de la Cámara 2, Civil y Comercial, Sala 2. Y la doctora Rosa Alicia Warler, caducidad y ejercicio profesional, directora del Instituto de Derecho Procesal, Civil y Comercial. Desde ya le agradecemos la presencia, tanto en forma virtual como presencial, y daremos comienzo a esta charla. Sí, con el tema del micrófono. Bueno. Buenas tardes. Antes de comenzar con lo que es el tema que nos convoca, en lo particular y también en nombre de mis compañeros, lo que queríamos transmitir tanto al Instituto de Derecho Procesal del CAER como a todas las personas que hoy nos acompañan, que son colegas en definitiva, que estamos contentos de poder participar, de que nos tengan en cuenta. Nosotros creemos que estamos en tiempos en donde el derecho ya tiene un eje transversal y que trabajar en forma interinstitucional es lo que nos va a enriquecer en definitiva. Nosotros estamos para prestar el servicio de justicia y, bueno, los abogados de la profesión, que hasta hace poco nosotros también estábamos en el ejercicio activo, son operadores del derecho y a través de ustedes es la forma en como nosotros ahora vamos a poder mejorar nuestra función. Los planteos que ustedes nos hagan, lo que sea novedoso, la creatividad que impere en cada escrito es lo que también hace que nosotros tengamos que estudiar, que tengamos que capacitarnos, a su vez que podamos participar de capacitaciones, ya sea dándolas, que también vamos a aprender de eso, y generando un espacio de diálogo tanto con los profesionales, no solo del derecho, sino de forma interdisciplinar, como entre nosotros mismos como compañeros. Nosotros en este momento nos estamos conociendo. El año pasado, en lo que a mí concierne, que soy de Villaguay, por ejemplo, no conocía a un montón de personas que hoy estamos teniendo trato diario. Y bueno, que sepan que yo creo en el servicio público como algo que no solo implica estar para la ciudadanía en general, para el justiciable individualmente considerado, sino también para los profesionales que están velando por los derechos de cualquier parte que se trate. Porque tanto un actor como un demandado tiene derecho a ser escuchado, en el caso de lo que es el derecho de familia con mayor razón. Sabemos que hay nuevos sujetos legitimados, sabemos que las acciones y los planteos ya no son solamente individuales en muchos casos, y bueno, todo eso hace que hoy nosotros tengamos una exigencia mayor y que bueno, que este tiempo que también para nosotros es una inversión real, porque bueno, queríamos justamente estar presencialmente para poder conocernos, para que sea más ameno, y bueno, desde ya agradecer también no solo a quienes estén viéndonos en forma a distancia, sino bueno, este espacio que hoy es como un aula, ¿no? Es como estar de nuevo encontrando un lugar académico dentro de una institución como es el Colegio de Abogados, que como instituto o entidad intermedia tiene mucho activismo en todo lo que es capacitar al profesional. Así que Rosa, bueno, te conozco ya del ejercicio profesional, no es la primera vez que participo de las actividades que propone, y bueno, la verdad que estoy encantada de poder acompañarlos. En cuanto al tema que nos convoca, es la caducidad de instancia, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, porque bueno, ahora hemos podido evolucionar quizá en ciertos criterios que se vienen teniendo respecto al tema,
En mi caso voy a hacer una introducción, sin perjuicio que la especificidad sea la caducidad de instancia. No queremos dejar de advertir o diferenciar las cuestiones de la prescripción con la caducidad como género. La caducidad de instancia es una especie de la caducidad. Y en cuanto a la prescripción, también va de la mano cuando hablamos de caducidad de instancia, y ya me voy a explicar por qué. Independientemente que la prescripción tenga dos subclases, como todos sabemos, que es la prescripción adquisitiva o la liberatoria. Dentro de la subclase liberatoria es la que estaría ligada a la caducidad de instancia, cuando, por ejemplo, nos suele pasar a los abogados cuando que estamos con los plazos que se nos agotan. Una práctica muy común, ¿cuál es? Hacer el beneficio de litigar sin gastos, que con el código anterior lo que hacíamos era suspender la prescripción. Con el nuevo código ya, y con los criterios que tiene el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, ya interrumpe la prescripción. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto? Si en el medio del trámite del beneficio de litigar sin gastos se nos caduca la instancia. En ese caso tiene efectos que repercuten sobre la acción que va a quedar prescripta en el momento en que se interponga. Entonces, ahí podemos ver cómo una cuestión prescriptiva tiene efecto directo con la caducidad. En cuanto a la caducidad de derecho, tenemos que se regula por el Código Civil y Comercial. Esto es una cuestión de fondo. Distinto es la cuestión de la caducidad de instancia, que la tenemos regulada en el artículo, a partir del artículo 298 a 306 del Código Procesal Civil y Comercial, y es una cuestión adjetiva, una cuestión formal y del proceso. Una vez que se declara, si nosotros tenemos una cuestión de caducidad de derecho, lógicamente no vamos a llegar a tener una caducidad de instancia, porque la caducidad de instancia implica que el ejercicio del derecho se efectivizó, que el proceso estuvo en curso y que por una adversidad procesal hay algún planteo, ya sea de parte o una cuestión de oficio, que hace que se dicte o se termine por resolver sobre una caducidad. La cuestión práctica de la caducidad de instancia, bueno, una es la responsabilidad profesional. Hay que tener en cuenta que no siempre, por ejemplo, este supuesto de la caducidad del beneficio de litigar sin gasto, cuando se nos está agotando el plazo prescriptivo, puede aparejar una cuestión de responsabilidad profesional. Y en cuanto al proceso en sí, si bien la caducidad de instancia, de ser en primera instancia, haría renacer el derecho para poder plantearlo después en otra acción, y no nos debería perjudicar la prueba ni ninguna cuestión, sí es cierto que el proceso queda sin efecto, los actos procesales consecuentes al mismo también, y eso puede generar, por digamos, el tema de los gastos judiciales, las cuestiones que se puedan llegar a quedar controvertidas o perjudicadas por el tipo de proceso que se trate, también puede repercutir en la labor del abogado, ¿no es cierto?, que está detrás de la acción que pueda quedar caducada. Ahora bien, en cuanto a los criterios que hay sobre el dictado de la caducidad, si bien mis compañeros van a hablarles directamente de lo que hay en la sala que nosotros estamos y en el Superior Tribunal de Justicia, ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido al respecto y ha determinado la tesis totalmente restrictiva en el dictado de la caducidad de instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ante caso de duda, la caducidad de instancia no se va a consolidar y se va a estar a la acción, a la prosecución de la acción. Esto deriva también bueno, que siempre hay que estar a la vida de la acción y del derecho, justamente bueno, hay principios que imperan, que son el principio de debido proceso, el de legalidad, el de congruencia, el de seguridad jurídica, también por razones de seguridad jurídica y sobre todo de tiempo razonable, tiempo procesal razonable, es que muchas veces dándose los requisitos para que opere la caducidad, también se puede dictar incluso de oficio. En el caso de la caducidad, para que opere, lo que tiene que haber es una inactividad procesal, pero esa inactividad procesal no puede entenderse solamente en el sentido de que no tiene que haber ningún acto procesal. Puede haber algún acto procesal, pero que ese acto procesal no sea conducente o no sea concatenado en relación a la instancia o etapa procesal en la que se encuentra. Entonces, si nosotros estamos haciendo actos meramente dilatorios, puede pasar
que la parte, o sea, la parte contraria se dé cuenta y diga, bueno, acá en realidad no están haciendo acto impulsorio alguno. El acto impulsorio es aquel que se entiende en correlato a obtener el dictado de sentencia. Entonces, si el acto no es impulsorio, ahí puede darse esa desaveniencia o esa vicisitud del proceso en donde nos planteen la caducidad y que pueda tener un asidero razonable, ¿no es cierto?, para que se pueda llegar a resolver en consecuencia de esa petición. Por otro lado, no es lo mismo cuando nos piden la caducidad de instancia en primera instancia a cuando acontece en segunda instancia. Porque en primera instancia tenemos mucho más chance de poder volver a iniciar el proceso, la acción, y que no tengamos las consecuencias definitivas que nos daría una caducidad de segunda instancia o tercera instancia o instancia extraordinaria, que haría que la resolución previa nos quede firme. Y siempre la caducidad la va a pedir el contrario. Por ejemplo, en lo que es la primera instancia, el demandado, en lo que es la segunda instancia o tercera instancia, la parte que es la recurrida, y en un incidente, bueno, el que resulte ser incidentado, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones terminan siendo de relevancia porque, bueno, es el devenir del curso del proceso de cómo se va a terminar, cómo va a terminar. Justamente la caducidad es un modo de terminarlo en forma anormal, porque la forma normal o el paradigma que se tiene respecto al proceso es llegar a la sentencia, sin perjuicio de que otras formas anormales de terminación del proceso, como puede ser la conciliación, la transacción, el allanamiento, hoy en día están cobrando más relevancia justamente debido a la oralidad que tenemos en el proceso civil, y bueno, como ustedes no desconocerán, en este momento también se está haciendo a la reforma de lo que es el Código Procesal Civil y Comercial, y en relación a eso seguramente vendrán nuevas visiones de los tratamientos de estos temas. Bueno, por otro lado, en cuanto a lo procesal, tenemos los plazos fijados para lo que es la cuestión de la caducidad, que son de 6 meses para lo que es primera instancia, de 3 meses para lo que es segunda o tercera instancia. Le digo tercera instancia, es la instancia extraordinaria del Superior Tribunal de Justicia. Y en el caso, bueno, de que haya una prescripción menor, entonces opera antes, y el caso de 1 mes para los incidentes. En esta normativa que nosotros tenemos en la instancia, lo que es la normativa provincial, es muy similar a la normativa nacional, solo que en cuanto a los plazos se agrega el proceso sumarísimo y el ejecutivo, que también le dan el de 1 mes, que es el más abreviado. En cuanto a los cómputos, bueno, como hoy hablábamos de cuándo se puede pedir, nosotros tenemos cuándo fue el último acto impulsorio. Entonces, el último acto impulsorio puede devenir de las partes o puede ser un acto que haya quedado a cargo del mismo juzgado en cualquiera de sus dependencias. Entonces, desde el último acto impulsorio que se hizo, que sea conducente a los fines de la prosecución idónea del proceso, a partir de allí se cuenta ese plazo de caducidad. Y tiene de interesante que el plazo de caducidad computa los días inhábiles, salvo la feria judicial. Puede haber alguna otra excepción por razones de emergencia sanitaria que tuvimos, lo cual es materia de debate porque no está totalmente definido, pero siempre con una visión de razonabilidad en cuanto al criterio restrictivo que nos ha marcado la Corte Suprema y al cual ha adherido el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, dejando claro que la Corte en realidad no es criterio vinculante para la provincia, pero sí lo que es fallo casatorio del Superior Tribunal para nosotros. En cuanto, bueno, la improcedencia de lo que es la caducidad, mis compañeros les van a comentar bien la parte de precedentes judiciales, pero básicamente es en los procesos de ejecución de sentencia, porque justamente lo que uno ya está ejecutando es el acto final de la sentencia, a excepción de los incidentes o incidencias que puedan haber, en cuyo caso sí juega la caducidad. Asimismo, los procesos sucesorios y aquellos otros voluntarios, a excepción también de sus incidencias. Bueno, también cuando la demora pudiere entenderse que sea imputable o esté a cargo del tribunal, entonces en ese caso no se carga a la parte, más allá del principio dispositivo y de que uno tiene que impulsar, si está expresamente previsto que ese acto tenía que hacerlo el tribunal,
no es responsabilidad de la parte que está recurriendo instar esa instancia. Y bueno, también cuando tenemos los autos llamados a sentencia, en ese caso ya se considera que no va a operar la caducidad. Pero sí se han suscitado diferentes cuestiones, como por ejemplo, ¿qué pasa si ya se hizo el recurso, se proveyó el recurso, se expresaron los agravios, el caso queda a estado de sentencia, pero no está el llamamiento a autos? Bueno, hay criterio de la Corte en donde ya ha fallado que en ese caso se considera arbitrario entender que se haya operado la caducidad, porque las partes ya hicieron todo lo que tenían que hacer procesalmente hablando para que el Estado del juicio pueda hacer justamente esa sentencia que estaba faltando derivada de los recursos. Eso también deriva de lo que es el principio de razonabilidad y congruencia de los actos procesales. Bueno, también ha pasado, por ejemplo, y está resuelto por la Corte, el caso del cuando hay litisconsorcios, puede haber diferentes procesos también que estén acumulados. En ese caso, si un litisconsorte, que también lo prevé nuestra normativa en realidad del Código Procesal Civil y Comercial, pero se han dado cuestiones doctrinarias al respecto, si un litisconsorte hace un acto impulsorio, beneficia al resto por el criterio de indivisibilidad del proceso, más allá que no sea exactamente la misma, no estén como misma parte en sí, porque puede ser que tengan diferentes pretensiones o alguna cuestión, pero sí por unicidad se ha determinado estar a lo más favorable para el beneficio de la vida del proceso. También, por ejemplo, en casos de expedientes acumulados, que hoy nos podría pasar tanto en formato papel, porque todavía estamos tramitándolos, como podría pasar en causas de expediente electrónico. ¿Qué pasa si un expediente de los que estén acumulados, pero son expedientes con distinto número y demás, pero uno de los que estén acumulados tenga, por ejemplo, una suspensión procesal porque está faltando integrar la litis para, por ejemplo, hacer una audiencia? Y quedan supeditados los otros expedientes a que eso se concrete porque todavía está faltando integrar la litis y por razones de economía procesal quedan paralizados. No se puede entender que hay que mover los expedientes en los cuales no se dictó expresamente esa suspensión, porque no estaría entonces teniendo una concordancia con la cuestión de la integración de litis. Así pueden pasar diferentes supuestos en donde el criterio que prima justamente es estar a que esos procesos, estando vinculados, no deberían ser declarados caducos. Todo esto, por supuesto, es materia doctrinaria, son criterios jurisprudenciales, pero sí tienen aval de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sigo los PowerPoint, les aclaro, pero en la parte donde hablo de estos temas están citados los fallos y las fuentes, y es interesante tener en cuenta, cuando necesiten ver algún tema específico, que la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema en general tiene sobre todo los temas que uno busca, y ahí se puede ir viendo cómo van diferenciando y evolucionando los criterios jurisprudenciales. A su vez, al ser tan parecidas las normativas que nosotros tenemos con respecto a las nacionales en la materia procesal, suele ser de mucha utilidad contar con esa fuente de búsqueda de jurisprudencia. Y bueno, la caducidad se puede operar contra cualquiera de las partes independientemente de la materia y de cómo después se resuelva en virtud de la materia, y por eso la cuestión que después les van a comentar mis compañeros sobre qué es lo que pasa a razón de la Ley Procesal de Familia. Pero en definitiva, la caducidad puede operar contra el Estado, contra los establecimientos públicos, contra menores, contra personas que no tuvieran libre administración de sus bienes y demás. Siempre se queda la salvedad de la responsabilidad de quienes lo puedan llegar a representar, y sí hay una excepción respecto de aquellas personas que no tengan la debida representación legal, y hasta tanto no la tengan o se encuentren ausentes, no se les debería plantear la caducidad. Esto va de la mano a aquellas defensas que uno puede llegar a hacer en el ejercicio profesional cuando toma un caso, por ejemplo, que ya se encuentra en curso, lo estudia y dice, bueno, esto puedo plantear la caducidad a instancia, te tomo el caso. Hay que ver si ese caso realmente daba para una caducidad de instancia directa
o si esa caducidad de instancia iba a depender de otro acto procesal que puede ser, por ejemplo, una intimación a la parte para que inste el proceso, como puede pasar en materia de familia. Bueno, esto a modo introductorio era lo que quería plantear respecto de la caducidad y la practicidad que tiene tenerlo en cuenta. Por ahí estos institutos, como lo que es también la cuestión prescriptiva y la cuestión de la caducidad de derecho, que bueno, ahí directamente extingue el derecho, digamos, no se dan tantos cursos o no se encuentra por ahí tanta información. De hecho, uno busca y lo que hay no es tan variable, pero hoy, con el proceso electrónico, con el proceso del expediente electrónico, va a ir evolucionando. De hecho, el término instancia que se abre a partir de la promoción de la demanda, como dice el Código Procesal Civil y Comercial, y que no es necesaria su notificación, por ahí hoy ya va quedando un poco atrasado, porque nosotros hoy, bueno, los abogados cuando se vinculan al proceso ya lo es a los fines de la presentación del escrito inicial. Entonces, tenés esa intimación para la presentación del escrito inicial, hay un apercibimiento, pero sin embargo todavía no está la demanda. Entonces, ¿cuándo empezaría la instancia? Hoy, ¿no es cierto? Yo creo que van a ir cambiando algunas cuestiones por la misma dinámica que tiene el derecho y, bueno, se irán ir adaptando en principio a través de la doctrina, la jurisprudencia y, bueno, hasta que se encuentren los cambios legislativos necesarios para abarcar todas estas cuestiones. ¿Y ahora? Yo. Buenas tardes. Bueno. Dejó muy poco para decir, así que primero decir buenas tardes. Vamos por partes. Es de buen nacido ser agradecido, así que 2 palabritas para agradecer al Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados. Más cerca. La distancia. Estoy lejos de la mesa. Gracias. De vuelta, como ha dicho casi todo, sí. Nos dejó solo 2 temas al final, así que nos vamos a tener que separar con Edgardo para dar uno solo cada uno para tener algo para decir. Gracias a la asistencia, los amigos por haber venido, y fundamentalmente a otra amiga como Rosa, y a través de ella al Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados por invitarnos. En realidad, la invitación, ¿sabes? Todo el mundo sabe que somos los camaristas más nuevos, o sea que es bastante poco lo que podemos aportar de nuevo, más allá de 2 o 3 cuestiones que por lo menos nosotros creemos que eran relevantes de lo que hemos dictado en la Cámara. Tenemos mucho más tiempo en nuestra mochila como abogados en el ejercicio de la profesión, 32 años y no 9 meses en el ejercicio profesional. Vaya si vamos a decir algo distinto a lo que hemos sufrido del otro lado. Particularmente a mí no me gusta la caducidad, porque como abogado que ejerció la profesión, estamos angustiados permanentemente con estos institutos que yo me planteo si realmente qué utilidad tienen, me van a encontrar, jamás voy a sé lo que es el prevaricato, así que no podemos interpretar contrario a la ley, pero sí va a tener, en este caso, siempre la interpretación más restrictiva posible a la institución. Estoy avisando, por eso pedí particularmente por una sentencia que tuvimos oportunidad de dictar el mes pasado, está citada ahora también y la vamos a compartir en familia, el criterio que toma el artículo 280 de la Ley Procesal de Familia en ser absolutamente restrictivo en materia de caducidad. Incluso le pedíamos a la doctora Warlet hablar de este tema porque si una cosa preocupa es la responsabilidad profesional que subyace cuando uno se ve en la necesidad de tener que tratar el tema y eventualmente dictar una caducidad. Así que, dicho lo cual, agradecido, voy a intentar en lo que hemos elegido, y eso fue el diálogo que teníamos con los colegas y amigos de la sala, recordando todavía, recuerden que estamos en este proceso de esa transición, muchas veces nos dicen ustedes porque vienen de la profesión, sí, gracias a Dios venimos de la profesión. Espero con las vacantes que se van a dar próximamente que más abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión ingresen a la magistratura. Sería, creo que, más que positivo. Y tener algún criterio que
hemos adoptado, interpretando la norma, no cambiando o no cumpliendo con la norma, frente a alguna por ahí crítica que hemos tenido, sino interpretando la norma, algún criterio distinto en materia de caducidad o perención de instancia. Hay un punto que no está resuelto, que es materia de debate, que no es el que queremos tratar particularmente, pero sí sería muy bueno siempre tenerlo como advertencia, que es el momento en que se inicia la segunda instancia. Como bien marcaba la doctora Miotti hace un momento, en el tema de la instancia, sabemos que en nuestra provincia, por el 298 del Código, la instancia se abre con la interposición de la demanda. Ya quedó superado, incluso en el orden nacional, todos lo sabemos, aquel tema de tener que notificar la demanda. La instancia se inició con la interposición de la demanda, pero sabemos que la instancia concluye con el dictado de la sentencia. Todo aquello que quedó antes, aquella discusión que todos conocíamos alguna vez con qué pasaba en el caso de la falta de notificación de la sentencia, ha quedado superado, a veces solucionado con la notificación electrónica, pero no siempre. Tenemos gente de personas ausentes, compañías aseguradoras que están en liquidación y hay que notificar al liquidador por cédula 22172 en extraña jurisdicción, etcétera, con lo cual encontramos una diferencia importante de tiempo entre el dictado de la sentencia y la notificación. Partes que ya están notificadas y apelan, y alguna parte que todavía queda sin notificar y hay una cédula 22172 en soporte papel en el expediente. Más allá de alguna diferencia de criterio, el fallo superior del Tribunal de Justicia de la provincia, que no ha tenido, por lo que entiendo, carácter casatorio, a diferencia de lo que era la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo podemos resumir así, con fallos que, aclaro, en todos los casos los fallos ya están en el instituto y creo que el día lunes, si alguno faltase, se los vamos a acercar para que todos los presentes reciban en formato digital no solo el reporte o el resumen de fallos, sino en algunos casos, como en la otra sala, el fallo completo. En el caso de derecho de familia, el fallo, la copia inicialada de la sentencia dictada el mes pasado. La diferencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que el criterio de la Corte Suprema ha sido que la segunda instancia se abre con la concesión del recurso, mientras que en la jurisprudencia de la provincia de Entre Ríos, más allá de alguna sentencia que ha abierto alguna duda, no alguna duda, alguna interpretación distinta, y que fue justamente de la Sala 2 de Paraná en una composición anterior, el tema es que la segunda instancia se abre con la interposición del recurso. Y esto quiero subrayarlo porque puede generar problemas y responsabilidades para el profesional. Hay nunca entendí cuando estaba del otro lado del mostrador por qué a veces no nos concedían el recurso, sino se tenía presente el recurso, ¿no? El famoso tener presente que está corriendo el plazo de 3 meses, ¿no? Con las responsabilidades que eso genera. Quería subrayarlo porque muchos de ustedes lo saben, pero subrayarlo nunca es baladí. No concede el recurso muchas veces el magistrado de primera instancia porque tiene que esperar todavía, está corriendo el plazo para que otra de las partes pueda interponer el recurso, o no ha vencido el plazo para la presentación de otro recurso, entonces lo tiene presente. El téngase presente no es concesión del recurso y nos quedamos esperando, lo tuvo presente para su oportunidad, ¿en qué momento dictará la resolución en que concede el recurso? Tenemos que instarlo, colegas, porque el plazo ya está corriendo. Tengo mi propio criterio, siempre he tenido dudas con relación a eso, porque si no me gusta, por ejemplo, el 298 del Código, pero es el artículo que tenemos. ¿Por qué digo que no me gusta? Porque queda un tema que siempre me planteo. Si terminó la instancia, el juez de primera instancia se tendría que haber desprendido de su jurisdicción, y sin embargo todavía tiene que decir algo, como es la concesión del recurso, en qué carácter lo concede y en el efecto en que lo concede. O sea que es una cuestión que, por lo menos para los especialistas en procesal, siempre queda en este tema una tierra de nadie entre la primera y la segunda instancia, que les aseguro que en estos primeros meses en la magistratura ya en un par de ocasiones nos ha generado problemas. Sobre todo cuando se plantea
la caducidad de la segunda instancia y vemos que el juez ni siquiera concedió en la primera el recurso, y estamos con este tema ahí de en qué momento comenzó la segunda instancia. No es un tema uniforme ni definido sin discusiones. Lo que sí está claro, y es lo que nos va a hacer subir la presión arterial, es que del momento mismo de la interposición del recurso, el criterio mayoritario es que se abrió la segunda instancia. Entonces, más allá de discusiones doctrinarias, la recomendación es no dormirse cuando el juez o no resolvió o resuelve esto tan anodino como es téngase presente. Ahora sí, con esa aclaración, más que el tema de los requisitos, porque los requisitos los conocen todos ustedes, o sea, sabemos que tiene que haber una instancia, que tiene que haber pasado un plazo. Fernanda ya fue clara con relación a que puede haber tanto inactividad como una actividad que no sea idónea, y se necesita siempre una resolución judicial, los presupuestos. Ahora bien, el tema no es la declaración de caducidad, el tema es cómo podemos evitar, ¿sí?, que se declare la caducidad, porque la idea principal, sobre todo para aquellos que tenemos un criterio muy restrictivo en materia de caducidad y entendemos que por un tema de tutela judicial efectiva a lo que se debe tender es al dictado de una sentencia y no a que en el camino el proceso no llegue a una definición por este modo normal de terminación del proceso. Lo que queríamos hacer con Edgardo es marcarles dos casos, dos cuestiones. Quien esperaba mucho más, devolvemos el dinero de la entrada, que es los casos de improcedencia. ¿Cuándo no procede? Edgardo va a hablar primeramente del 301 del Código Procesal Civil y Comercial, y yo del 280 de la Ley Procesal de Familia, que son los dos casos en los que nos permite ser, en algún caso, sí, no solo interpretarlo restrictivamente, sino también los fallos nuevos, o con un criterio distinto que hemos dictado en la sala en estos meses. Comenzarías vos primero por el, bueno, ¿te parece por el? Sí. Bueno, buenas tardes. También repito, como mi compañero, las gracias al instituto y a todos los presentes. Simplemente queríamos aportar dos fallos, como él decía, en los que nos hemos encontrado en estas situaciones no muy agradables de pedidos de caducidad de instancia, uno de los cuales venía en un caso en el que se había concedido el recurso en la primera instancia y se habían expresado los agravios. Y no se había elevado el expediente a la Cámara. El criterio prácticamente uniforme, y creo que todavía es mayoritario, porque no sé si las otras salas han tenido oportunidad de decidir algo similar después de esto, es que más allá de que el artículo 301 determine que no procede la caducidad de instancia cuando la actividad está en parte en cabeza del juzgado, y el 248, y el 248 dice que el expediente o las actuaciones se remitirán a la Cámara dentro del 5º día de concedido el recurso o formada la pieza separada, en su caso, mediante constancia y bajo responsabilidad del secretario. El criterio, igualmente, más allá de esta norma, era que esto no eximía al profesional de impulsar la causa. Por el principio dispositorio, tiene que impulsarlo sí o sí el profesional. Y se declaraban caducidades en estas causas similares. Ante esto, bueno, nosotros estábamos con un criterio distinto. Encontramos también respaldado este criterio por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSA contra Obra Social del Poder Judicial de la Nación, un amparo de salud, donde la Corte hace suyo el dictamen del Procurador Fiscal, que justamente
recoge el agravio de la parte en cuanto a que la norma es clara y no se entiende muy bien por qué en este caso se estaría pasando a la parte una responsabilidad, una carga que está en cabeza del juzgado. Nosotros entendimos lo mismo en esta causa que acá está citada, Sí. contra el superior gobierno, contra Planóvalo, y lo que, como digo, todavía considero que es minoritario, porque no, las otras salas, en principio, mantienen el criterio que han venido sosteniendo, pero recientemente, en el mes de marzo, el Superior Tribunal de Justicia, con voto de la doctora Schumacher, acompañado por el doctor Portela, sacaron un fallo similar, con los mismos principios, declarando la improcedencia de la caducidad de instancia por el juego de estas normas que cité. Eso nada más. Aclarar que este fallo del Superior Tribunal del mes pasado revoca una sentencia de otra de las salas de la Cámara de Paraná, que seguía el criterio que en principio es mayoritario en las cámaras de Paraná. Seguir interpretando que no exime a la parte de seguir instando. La verdad que nuestro criterio, nuestro voto fue dividido. Hacía 2 semanas que estaba yo en la sala y tuve que resolver el tercer voto. Fue voto. Nos estrenamos con eso, pero la verdad, si el código es claro en el 301, inciso 3, acerca de que, fíjense que habla de las actividades que dependieren o que la prosecución del trámite dependiere de una actividad impuesta al secretario o al jefe de despacho. Es claro, ¿sí? Siempre se cargan responsabilidades al profesional, es responsabilidad del juzgado de la secretaría. Se entiende el cúmulo de trabajo, puede esperar, pero además es un criterio básico de justicia. Las consecuencias que puede tener demorar el expediente en la secretaría no es otra que una demora, y de última en las estadísticas tengo un expediente que, tenemos el expediente digital y todavía se sigue hablando de un término traspapelar. Atento que sea traspapelado el expediente, y sabemos esto que viene en estos días, se ha traspapelado el expediente. ¿Cómo se te traspapela el digital? Sí, se nos pasa. Y bueno, pasó y sigue, y no hay más responsabilidad que esta, o a veces sí, es cierto, todos sabemos que el atraso reiterado genera hasta la pérdida de jurisdicción para el magistrado que tiene atrasos en el expediente, pero en definitiva, un expediente que demore en enviarse de un juzgado de primera instancia a la Cámara, más allá, reitero, del impacto en la estadística, no hay más consecuencias que ella, porque se habla de responsabilidad del secretario y no hay más responsabilidades que en la estadística aparezca un expediente atrasado. Ahora, ponerle la carga al profesional que ejerce la abogacía, él o la profesional que ejerce la abogacía, con lo grave que es esto para la responsabilidad profesional, de la que va a hablar la doctora Warley en unos minutos, creo que de ninguna manera justifica, y vamos a seguir en este criterio de interpretar el artículo. Cuando se nos decía que hemos cambiado el criterio, sí, o hemos recetado el criterio, pero no es otra cosa de un artículo que está en el código, o sea que en definitiva es leer el código completo. Ante la duda, responsabilidad del abogado. También del otro lado del mostrador existen responsabilidades en cuanto a mantener no solo vivo el proceso, sino el tema de instarlo. Esto va también por el tema que vamos a hablar luego de las caducidades de oficio, una referencia al final de la charla. Y me va a tocar a mí un temita distinto, que es el de, también hemos tenido un caso recientemente, los casos de improcedencia en la Ley Procesal de Familia. Sabrán ustedes que la Ley Procesal de Familia, en el artículo 280, tiene un criterio distinto y mucho más restrictivo incluso que en materia civil y comercial. Con independencia de que sabemos lo que dice en algunos casos la legislación sustancial, el proceso de nuestra provincia comienza con solo opera la caducidad de instancia en los procesos de familia en que litigan personas capaces y el contenido es exclusivamente patrimonial, económico.
ustedes saben que la norma dice que en estos supuestos los demandados en la primera instancia, los incidentados o la parte recurrida en la segunda instancia, pueden pedir la declaración de caducidad de instancia. Vamos a lo que es interesante. La petición debe formularse una vez vencido el plazo legal, obvio, ¿sí? Y antes de consentir el litigante cualquier actuación del tribunal o de la parte. Nada nuevo hasta aquí. Sí, un criterio que me parece muy interesante. De la misma, del planteo de caducidad, se corre traslado a la parte contraria con intimación por única vez para que ejerza el acto impulsorio del trámite en el término, sabemos que no es término sino plazo, de 5 días, bajo procedimiento de decretar la caducidad de la instancia. Ya voy a volver sobre esto. Si la parte intimada activa el proceso, ¿sí? Obviamente no habrá caducidad. Ahora, si lo activa y posteriormente transcurre otro plazo de inactividad que habilite un nuevo pedido de prevención, a solicitud de la parte contraria procede a decretar la caducidad de instancia. Una norma que me parece fantástica, sabemos por el principio no dispositivo en materia de familia, en ningún caso la caducidad puede ser decretada de oficio. Tenemos una sentencia que citamos y que vamos a compartir en un caso de un incidente de aumento de cuota alimentaria en un juicio de divorcio, que bueno, salió el 11, la dictamos el 11 del mes pasado, en el cual, a través de la cual dejamos sin efectos una sentencia de primera instancia donde la señora jueza de familia había primero una cuestión que van a ver cuando se vea la causa. Primero, no había cumplido con la manda de correr traslado para intimar en 5 días, ¿sí? Ya es un incumplimiento directamente normativo. Parece que es un criterio razonable el tema de intimar a la parte en temas de familia patrimoniales para que en 5 días inste la causa. Yo creo que esto viene a conmover todo el sistema, porque si en algunos casos la caducidad se puede instar, como sabemos que es el tema laboral, aunque no entramos en materia laboral, que no es nuestra ni competencia de nuestra Cámara, o en materia de familia, que sí es competencia, la caducidad no opera solo directamente, sino previo a una intimación a la parte, si es materia laboral vulnerable, el trabajador, si es en el caso de familia, intimar a la parte a que inste el procedimiento. No entiendo por qué no podríamos cambiar hasta el Código Procesal Civil y Comercial e intimar también a la parte por única vez en 5 días que inste el proceso, ¿sí? Reitero mi criterio cada vez más restrictivo y más restrictivo en materia de caducidades. Por única vez. No para estarlo haciendo permanentemente, pero por única vez el tema de... ¿Te acuerdo algo? Ahí, sí. sé que está en el tema. Por favor. Permiso. Sí, Permiso. mejor. Así lo hacemos más divertido, Más divertido. más conversado. Sí, lo que yo tengo conocimiento es que hubo movimientos legislativos en ese sentido, digamos. Justamente hoy salió publicado en el Diario Judicial una nota del doctor Ñoco, Sebastián Ñoco, donde dice que se han presentado en los últimos tiempos 5 proyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial sobre temas puntuales, como el desalojo, por ejemplo. Y lo que él mencionaba era la caducidad de instancia, en el sentido que estás diciendo. Una intimación, creo que era por 5 días y demás. Y en el día de ayer una colega del instituto acercó un proyecto de ley que se presentó acá en Entre Ríos en el 2016, que creo que fue de autoría del doctor Lucas Larrarte, también en ese sentido, pero bueno, no han prosperado hasta el momento. Pero es muy interesante y podría ser una actividad muy interesante del Colegio de la Abogacía el instar alguna reforma de este tipo, porque la verdad que, reitero, ahorraría en planes de salud para los abogados y abogadas, ¿no es cierto? Si alguno de estos institutos fuera más restrictivos, fue claro el tema este de no estar sometidos a estos plazos. Bastante que los plazos procesales son fatales, en algunas cosas como para que en estas zonas grises o interpretaciones, siempre la interpretación sea contraria aparte para sacarse un expediente de encima o cosas por el estilo. Ustedes van a encontrar en los fallos que hemos, por una cuestión de no aburrir, empezar a que dialoguemos de los temas que pudiesen surgir o pudiesen haber surgido. En el resumen de fallos de la Corte hay algunos fallos en estos sentidos de ser lo más restrictivo posible. Los más importantes son los que citamos en el PowerPoint. Sí. Yo fui ancho. Sí, por supuesto.
Me recordé cuando estaban hablando ahora de este tema, para evitar el tema de la caducidad dentro del curso procesal, vieron que a veces pasa que estamos en medio del proceso, incluso a veces cuando se interpone la demanda, leen la demanda y antes de la contestación, o a veces pasa que te dicen, bueno, capaz que podemos hacer una negociación extrajudicial y después vemos si presentamos un acuerdo transaccional, o pasa a veces que estamos en diálogo, se está en diálogo dentro de lo que es ya la acción promovida, y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y no nos contestan del otro lado, a veces porque no depende solo del abogado, muchas veces pasa con las compañías de seguro, o cuando son personas jurídicas que hay que representar, y el tiempo va pasando y el proceso ya estaba iniciado. Es importante recordar que el tema de la caducidad admite causales de interrupción por los actos impulsorios conducentes y de suspensión. Esos actos de suspensión no solo emanan a veces del juzgado, sino que pueden provenir de las mismas partes, en donde pueden válidamente acordar la suspensión de plazo procesal y presentárselo al juzgado. Entonces, siempre y cuando no quede ninguna carga procesal para la parte que pretenda la acción, por ejemplo, a veces dicen, sí, suspendemos los plazos, pero mientras tanto el actor tiene que hacer tal cosa. Bueno, en ese caso no les va a implicar esa suspensión. Pero si no hay carga procesal, la suspensión del plazo computa y se resta ese plazo del cómputo final a los fines después de una eventual caducidad. Entonces, eso por ahí son herramientas que uno tiene en el interín del íter procesal para poder evitar que después no se llegue, por ejemplo, a un acuerdo transaccional y que no nos vayan a plantear una reducción de instancia. Antes de terminar con un temita del 280, acabo de recordar algo en general con el tema del proceso civil y comercial, o de todo proceso. Recuerdo hasta de mis épocas de estudiante que tenía mi antiguo profesor de Derecho Procesal, nos recordaba siempre con la contestación de la demanda ordinaria, el tema de los 15 días para contestar la demanda, que tuviésemos cuidado, sobre todo con el Código Procesal de la Nación. Nosotros seguíamos, el nuestro lo sigue, con aquello de que, si bien tenemos 15 días para contestar la demanda, había ciertas excepciones de previo especial pronunciamiento con la que, como era el tema de la prescripción, el plazo era menor. Entonces teníamos dos momentos: no quedarnos con contestar todo al momento de contestación de la demanda, sino que teníamos un plazo menor para algunas excepciones. No lo habíamos preparado para la charla del día de hoy, pero hay algún fallo del Superior Tribunal de Justicia también preocupante, donde en materia de caducidad ha entendido que si se habría consentido la inactividad procesal cuando se ha corrido traslado de la demanda y la instancia ya estaba caduca porque se habían presentado algunos escritos que eran inoficiosos. Entonces, desde la interposición de la demanda, a veces pasa mucho más de 6 meses, a veces pasa mucho más de un año. Sabemos que hay algunas estrategias procesales de ir presentando algunas cosas que en muchos casos realmente no instan el proceso. O sea, si bien hay que tener un criterio amplio para entender lo que es ampliación de la demanda, hay veces en que sabemos que ya al momento de correr el traslado de la demanda, la misma está caduca, ¿sí? Y muchas veces le acontece al profesional que el cliente que recibe la demanda, más si fuese en un juicio ordinario, tarda algunos días en llevar la documentación, la prueba, etcétera, para preparar la defensa, y nos encontramos con este criterio de que se habría consentido la inactividad procesal por no haberlo planteado dentro de los 5 días. Otra vez, creo que es un criterio, respetuosamente, creo que es un criterio equivocado, porque si recién se traba la litis con la notificación de la demanda, pareciera que afecta al derecho de defensa, mientras estás preparando la demanda, que te estén corriendo los 5 días para dejar, entre comillas, consentida la inactividad procesal. Sobre todo teniendo presente que uno inmediatamente, el abogado o abogada que va a contestar la demanda, no tiene acceso inmediato a todo el expediente, tiene que vincularse, etcétera. Todo esto está haciendo correr un tiempo. Entonces, la verdad que hasta que o tiene el poder otorgado por la persona demandada para acreditar su personería, etcétera, están pasando días. Entonces, pareciera un criterio muy restringido, cuando todavía no ha podido
consentir la litis. Distinto es cuando ya está trabada la litis, están las dos partes presentadas, acreditadas, se los ha tenido por litigantes acreditados, es decir, han estado a derecho ante el tribunal. A partir de ahí sí, hay igualdad de armas y hay contención, entonces sí tendrá pleno ejercicio del derecho de defensa para saber si consiente o no consiente una inactividad procesal. Pero interpretarla como consentido, cuando todavía no hemos contestado la demanda, pareciera otra vez un criterio que es una exageración. No hemos tenido ningún caso nosotros, pero he sabido de este criterio, entonces a tener muchísimo cuidado con ese punto también. Para finalizar con la ley procesal de familia. En este caso en particular que resolvimos el mes pasado, revocando la declaración de caducidad, lo que era llamativo también era que, por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público de la Defensa también entendía que procedía la caducidad de instancia, aunque había una menor de por medio, en este caso por los alimentos, cuando la norma sabemos que es perfectamente clara, que estamos hablando de simplemente solo para personas capaces y en casos de cuestiones exclusivamente patrimoniales, y el criterio para así opinar o dictaminar era artículo 3, el interés superior del niño. Entonces nos ha parecido a nosotros también, no desconocemos el interés superior del niño, en este caso no veíamos por qué estaba afectado el interés superior del niño con caducidad o no, si lo que había que definir en definitiva o disponer era reducción o no de cuota. Sabemos que es un tema que se puede estar planteando al día siguiente otra vez con un nuevo incidente, con lo cual pareciera que la cuestión se limitaba a una cuestión eventualmente luego de regulación de honorarios y costas del incidente, y no que estuviera en peligro el interés superior del niño. Nos ha preocupado a veces en algunas de estas cuestiones que pareciera que, sin desconocerlo, como que hay ciertos nuevos principios que, como las aguas del Jordán, todo lo limpian. Entonces, si pasa una resolución y en alguno de los párrafos se habla del interés superior del niño, etcétera, quedarían justificadas estas cuestiones. La verdad que era una cuestión absolutamente procesal. Había que resolver el incidente estaba para resolver, y era una cuestión hasta bastante de interpretación si es que había habido prevención o no distancia. En materia de familia, lo que hemos advertido es que los incidentes, y esto es lo que nos ha llevado también a ser también restrictivos, cuidadosos, los incidentes no terminan nunca, las cuestiones incidentales son eternas, y cuesta mucho a veces entender cuál es el objeto de un incidente, porque comienza por un tema, pero varía en otro, y un tiempo después se plantea otro, y se sigue planteando siempre de la misma incidencia. Entonces, si esto ha sido admitido y el criterio es mucho más tolerante en los juzgados de familia, por la propia cuestión de familia y justamente los intereses que están en juego, bueno, hay que ser también mucho más tolerantes también en este tema de que se siguen manteniendo los incidentes abiertos por cuestiones como permanentemente comienzan por alimentos y estamos con atribución del hogar por un tiempo determinado. Luego empiezan cuestiones relativas a los gastos de ese hogar que se ha atribuido provisoriamente. Entonces pareciera lógico tener un criterio muy restrictivo a que en un momento determinado digamos, bueno, hasta acá llegó porque no se ha presentado algo, no se ha presentado una rendición de cuentas en un plazo muy breve en una cuestión incidental, sobre todo teniendo en cuenta que los incidentes son 3 meses. Entonces, afortunadamente el Código de la Ley Procesal de Familia, en el 280, es muy restrictiva en materia de caducidad. Si algo pudiera quedar de útil de lo que podamos haber traído más allá de los casos que enviemos, es tener absolutamente cuidado con 2 temas que no se han resuelto todavía en la jurisprudencia. Es tanto más importante que la jurisprudencia lo que no ha definido la jurisprudencia. 2 momentos muy oscuros. La contestación de la demanda, con el tema de no dejar consentido en los primeros 5 días una situación de falta de impulso procesal, y fundamentalmente esa zona gris entre que terminó la primera instancia, se interpuso el recurso y el recurso no ha sido concedido. La mayor cantidad de caducidades que lamentablemente se están dictando tienen que ver en ese momento. Algunas veces en los diálogos con los colegas de primera instancia se ve el tema de que sería razonable resolver sobre el recurso y no tenerlo simplemente presente, pero están llegando a la Cámara en que se los tienen presentes. Así que cuidado, porque ahí el criterio es dispar con el de la Corte Suprema.
Reitero, la Corte Suprema tiene por abierta la segunda instancia con la concesión del recurso, la provincia de Entre Ríos solamente con la interposición. No quedarse con esperar la resolución e instar. Por último, no sé si les ha pasado que se está empezando a ver que se están dictando en Cámara medidas para mejor proveer. Bueno, eso es una consecuencia lógica del cambio de paradigma que ha tenido el nuevo Código Civil y Comercial, del activismo judicial y de la búsqueda de la verdad real y no solo la verdad formal de acuerdo a las pretensiones y las posiciones de las partes. Esto también ya ha sido tratado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, se han suscitado cuestiones con respecto a las medidas de mejor proveer, cuando el expediente baja a primera instancia para que se realice la medida. Primera instancia, agotada la medida que tiene que hacer, dice vueltos, los por vueltos, los llamados, y a veces eso queda sin notificar o pasa desapercibido a la parte, o la parte pensó que porque ya había agotado todo lo que era concerniente a la instancia recursiva, ya estaba. Si esos por vueltos no vuelven, ahí también el plazo está contando. La Corte ha dicho por el momento que en esos casos, salvo que haya una actividad, un impulso que tenga que hacer necesariamente la parte para que la medida se concrete, caso contrario, es responsabilidad del juzgado y del funcionamiento interno hacer la elevación y que siga su curso lo que es la instancia de tratamiento de los agravios y resolución final con la sentencia. Pero también son temas que lo estamos viendo en otras jurisdicciones y que, bueno, si bien tiene resolución de la Corte, como hoy dijimos, no es vinculante para la provincia, hay que ir estando, yo digo siempre abrir el paraguas y evitar que esas cosas pasen, y si ustedes ven que salen medidas de mejor proveer, que por ahí pueden llegar a demorar, puede pasar en casos de familia que haya que darle intervención al equipo interdisciplinario, que haya que dar intervención al CONAF, ANAF, o trámites que puedan llegar a dilatar un poco más el proceso, y tener en cuenta que esos 3 meses que como dijo Marcelo, comienzan desde la interposición recursiva, puede ser muy factible que se pase ese tiempo, sobre todo considerando que los días inhábiles también computan. Entonces, estar atentos ahí para tratar de evitar llegar a una cuestión de caducidad, de planteo de caducidad, más allá de que haya algún precedente en contra a su dictado, pero tratar siempre de estar impulsando que una vez que esa medida se concrete, en el caso de que no se vuelva a elevar, que el expediente sí llegue efectivamente a tratamiento de la alzada. Bueno, con esto nos despedimos. No, falta, Rosa. Y la pregunta. Rosa, te cedo la charla. No sé si quieren primero preguntas o terminamos. Primero las preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, doctores? ¿Nadie? Bueno, que han sido muy claros. Yo le hago una pregunta. A ver. Ajá. ¿Te puedes acercar? Sí. Tenemos a Ron, yo sé, pero... Es lo que están mirando por la boca, que no lo van a escuchar. Bueno, entonces, sí, le quería hacer una preguntita. Si han tenido oportunidad de... tiene que ver con lo que dijo la doctora Miotti al principio, la diferencia con la prescripción y caducidad y el tema de la suspensión de la caducidad sustancial. Sé que hay distintos criterios a lo largo del país sobre la posibilidad de la suspensión de la caducidad terriblemente corto plazo para la compensación económica. Entonces, hay la mitad de la biblioteca para cada lado, sobre que si no está prevista la suspensión de la caducidad expresamente no se puede suceder, pero que en la práctica se echa mucho mano al Instituto de la Mediación para suspender ese plazo muy cortito de 6 meses para la compensación económica, sea que se trate por una unión matrimonial o convivencial. Quería saber si han tenido oportunidad de resolver algo al respecto y si tienen algún criterio tomado como Nueva Zelanda. Toca un punto álgido. Te explico por qué. Porque está por resolverse un tema así. No deberíamos por ahí adelantar
criterios, pero lo que vos apuntaste a algo que es real y que es que la biblioteca está dividida. Y otra cuestión, Y la sala. bueno, y la sala. No, Claro que no lo planteé yo el caso. No. sin hacer No. ningún tipo de valoración ni de opinión al respecto, es una realidad que el juez no puede dejar de resolver ante lagunas ni ante cuestiones que no estén previstas expresamente. Entonces, el caso, si llega, se tiene que resolver y los criterios para resolver el caso tienen que ser conforme la tutela judicial efectiva, conforme los principios constitucionales que imperan en materia procesal, y bueno, de ahí al alcance que uno le pueda dar al artículo que te dice que la caducidad se pierde por el no ejercicio del derecho, bueno, habrá que evaluar qué se entiende por ejercicio del derecho a los fines de la interposición después de una acción válida. Pero, Bueno, ya ¿hasta ahí está, se no puede? hablen más. entonces. No, sí se puede. No sé. Sí, ¿eh? ¿No? No sé. No, ya está, entonces no. Bueno, otra pregunta le agrego. ¿Se han tenido oportunidad, el juzgado de ejecuciones hace 2 o 3 años tuvo oportunidad de expedirse en relación a los juicios monitorios sobre la posibilidad que se invierta la posibilidad del planteo de la caducidad cuando se producía la oposición a la sentencia monitoria? Que en este caso sería en el único supuesto en donde en una primera instancia la caducidad no es planteada por el actor, por el demandado, Sí, no, Sí, que por es el actor. planteada por el actor. Desconozco si han tenido oportunidad de resolver algo en su, bueno, No. desde que 9 meses. En el embarazo. Ya no, El embarazo. En los 9 meses. En los 9 meses, exactamente. Eso era todo. Dale, Gracias. 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 Samuel Rostro. Bien, Los 2 años. gracias. Que yo recuerde, no hemos tenido oportunidad. Sí es cierto que en materia justo que mencionaste de monitorio, y en esto recordando siempre otra vez lo atractivo que es tener estos diálogos entre los colegas que estamos de uno y otro lado del mostrador, traigo aquí la interesantísima charla que dio Mariano Morahan a fin del año pasado, que justamente tocó todo el tema monitorio. Sobre todo porque hay un fallo, y acá el lunes tenemos que recordarlo y lo vamos a acercar también, hay un fallo reciente del Superior Tribunal, sobre todo interesante el voto del doctor Portela, donde por otras cuestiones cuestiona a la ATER por hacer juicios monitorios, recordando que sigue existiendo el juicio de apremio. Perdón, pero ya justo Alejandro, con esto que planteaste, es muy interesante ese fallo por varios temas que hablan del derecho de defensa. Me voy ya a otro tema, pero que hablan del derecho de defensa. Esto es muy interesante porque es el derecho de defensa del contribuyente, ¿no? El ciudadano contribuyente a que todas las abogadas y abogados tienen que defender en este tipo de juicios, sobre todo para la integración de la litis, el tema de demandar sucesiones, entonces el tema de fulano de tal su sucesorio, entonces determinar la legitimación pasiva, ¿sí? y alguna regulación distinta que hay entre el apremio y el monitorio, o sea que no hemos tenido oportunidad en caducidad, pero en materia de, comentaría que en los últimos meses y con el criterio, bueno, no sé ahora cuando se integra la sala con el doctor Tercich cómo será, porque en este tema era distinto el criterio del doctor Portela y de la doctora Schumacher. Carbonell en ese momento estaba de acuerdo con la doctora Schumacher, o sea que estuvieron 2-1 y fue minoritaria la opinión del doctor Portela. Ahora han quedado 1-1 y veremos qué decisión, qué criterio se toma, pero han habido varios criterios interesantes en materia de proceso monitorio en particular. Y todos en el sentido de llamar la atención en alguna posibilidad de ciertos, no voy a usar la palabra abusos, pero por lo menos ciertas prácticas de la ATER que vendrían cuestionando el derecho de defensa. Y no tenemos que olvidar que el artículo 18 de la Constitución Nacional consagra el derecho de defensa. Entonces, es un punto como para, en el ejercicio profesional, la defensa del contribuyente. En el tema que no podemos avanzar todavía, y hasta, es más, teníamos la esperanza, te comento, fue un tema mío, teníamos la esperanza de llegar al día de hoy
con esa sentencia que está esperando en el tema de la caducidad. Tenemos unos días más de la caducidad de derechos, caducidad de derecho y no distancia. Pero era ajeno este tema y teníamos que tener otro temita hoy. Está al salir. Sí creo que hay un tema que es importante y es que creo que el punto pasa por lo que dice la doctora Miotti en tema de entender qué significa ejercer los derechos, ¿sí? Que es un tema mucho más amplio a el viejo código velezano que hablaba de interrupción por interposición de la demanda. Afortunadamente ha habido una modificación interesante. Sí creo que hay un tema de entender en el nuevo proceso la importancia de la mediación, ¿sí? Entonces, ante un plazo tan breve como vos bien marcás, breve y más breve todavía en el caso de la convivencia, porque... Tiene cuestionamientos también de constitucionalidad. O sea, obviamente, como dice Fernanda, tiene cuestionamientos de constitucionalidad, ese plazo brevísimo de 6 meses para plantear la compensación económica. Si la compensación económica la tenés, se ha planteado en un divorcio, sabemos que por lo menos ha tenido que llegar, esto lo hemos estado hablando entre los tres, por lo menos ha tenido que llegar, hemos llegado por lo menos a la instancia de la sentencia de divorcio, y ahí contar los 6 meses. Pero en el caso de la finalización de una unión convivencial, ¿sí? Más breve todavía. Entonces, si al plazo breve le agregamos que la parte tiene que intentar la mediación previa y debilitamos la mediación como un mecanismo de búsqueda de solución de las diferencias, podemos llegar a correr el riesgo de vaciar de contenido la mediación. Es todo lo contrario a lo que se quiere institucionalmente. Se está comenzando ahora justamente con una nueva corte con el ciclo de mediación que ya se ha publicado del colegio. Tenemos que cuidar también la mediación. Otra vez, siempre sin variar la norma, pero dentro de la interpretación de las herramientas que nos da la ley procesal y la ley sustancial, interpretarla de manera tal de salvar la institución. ¿Sí? Si no, la vaciaríamos de contenido. Nada más. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo tenía la esperanza de que siguieran preguntando, entonces pues decía, dada la avanzada de la hora y que ha sido muy extenso los anteriores expositores, lo damos por terminado, pero bueno, vamos a tener que hablar. Algo vamos a tener que hacer. Algo vamos a tener que hacer. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a los que se han conectado y muchas gracias a nuestros expositores, la primera vez que los tenemos acá con nosotros. Esperemos no sea la última, vamos a tratar de tratarlos bien, así que los vamos a invitar nuevamente. A mí me toca hablar de un tema que es un poco complicado, caducidad y ejercicio profesional, ¿no? Incidencia de la caducidad sobre el ejercicio profesional. Yo creo que no tenemos duda que nuestra profesión es apasionante y es maravillosa, porque nos abre una serie de caminos, tanto en la parte pública como en la parte privada. Algunos hemos elegido o nos ha tocado ser estudiantes. Y, bueno, y ahí tenemos algunos riesgos que en otras formas de ejercer la profesión tal vez no se corren, ¿no? Y uno de esos riesgos, algo de lo más temido, de lo que también es querido, porque depende del lado en que a uno no la encuentre, la caducidad de instancia puede ser querida o puede ser odiada, ¿no? Es esta caducidad de instancia. Es un instituto. La primera filmina medio que la vamos a pasar, le vamos a pasar medio por alto porque era la introducción de lo que es la caducidad de instancia. Básicamente, lo que voy a decir simplemente en modo de introducción es que es un modo normal de terminación del proceso, no es como estaba previsto que termine el proceso, y se da por la inactividad de parte por los plazos que se han indicado. En cierta forma es como para evitar que los juzgados estén abarrotados de trabajo, ¿no? Entonces, acá lo que nos tenemos que plantear es, nosotros, los litigantes, ejercemos... Bueno, vamos después. Dice salir y volver a entrar.
No se creen que es muy maravilloso mi PowerPoint, ¿no? Porque es más que nada una ayuda a memoria para no irme para otro lado. Sí, les quería contar, como yo estaba con un chip distinto estos días, la portada está hecha por inteligencia artificial. Entendió bien la idea de lo que es la caducidad. Expiró, se murió. Lo entendió perfectamente, pero me parece que no sale el cabo. Ahí está. Bien. Gracias. Bueno, entonces decía, estábamos hablando de la litigación, ¿no? Algunos que estamos litigando. ¿Y qué somos los que litigamos? Somos profesionales liberales, en principio. Si nosotros vamos a la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, profesionales liberales, está regulada la actividad en el artículo 1768. Y está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Somos profesionales liberales porque somos profesionales universitarios que hemos cursado la carrera, que hemos obtenido el título correspondiente en una temática en especial y que tenemos una habilitación profesional del Colegio de la Abogacía del lugar donde ejerzamos, ¿no? Donde ejerzamos la profesión. Como profesionales liberales estamos obligados a cumplir las normas de fondo y las normas también disciplinarias que dicta el Colegio de Abogados. Acá estoy empezando con lo que es la legislación de fondo en 1768. Se refiere que la actividad liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Y esto es muy importante en punto a lo que voy a decir más adelante, que es la carga de la prueba. ¿Y por qué responde el abogado? Esa responsabilidad, al ser una obligación de hacer, es subjetiva, excepto que yo haya comprometido un resultado concreto. Pero desde el punto de vista ético no puedo decirle al cliente, asegurarle cuál va a ser el resultado de la gestión que me encomendó. ¿Sí? Eso está expresamente previsto en los códigos de ética de todo el país. Ahora bien, aclara el artículo 1768 que cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida, bueno, eso ya no sería aplicable a nosotros. Pero, al ser una responsabilidad civil del profesional liberal, se aplican las normas generales de la responsabilidad civil, ¿no? Así lo tienen entendido nuestros más destacados doctrinarios, Alterini, Río Represa, Mosset Iturralde, Pizarro, bueno, todos esos grandes doctrinarios y muchos más que no me estoy acordando. Entonces, los presupuestos que debe cumplir es una acción antijurídica. Esto quiere decir que la conducta sancionable es aquella conducta que es contraria al acuerdo que yo tengo con el cliente, al compromiso que yo asumí con el cliente, contraria a la ley, contraria a la norma disciplinaria. Esa conducta antijurídica debe producir un daño, pero no cualquier daño, no un daño hipotético, sino que debe ser un daño resarcible. Debe existir entre la conducta dañosa y el daño propiamente dicho una relación de causalidad, una causalidad adecuada. Esto aplicando todas las normas generales de responsabilidad. Y se da también el requisito o el presupuesto de atribución de responsabilidad. Es una obligación de medios la nuestra. Nosotros estamos obligados a poner, digamos, toda la carne en el asador. Utilizar todos los medios que fueran necesarios como para conseguir el propósito. Y también puede ser una obligación de resultado. Ya lo vamos a ver. Cuando es una obligación de medios, obligación de hacer, bueno, ahí entra a jugar la culpa. La conducta tiene que ser imprudente, negligente o haber impericia. Generalmente, esa culpa debe estar a cargo de quien alega, o sea, de quien nos demanda. Pero ¿qué pasa? Que por el principio de la carga dinámica de las pruebas, el que está en mejores condiciones de probar qué es lo que ha pasado es el abogado. Entonces, de acuerdo al 1725 del Código Civil, normalmente se distribuye la carga de la prueba, ¿no? Haciéndola recaer en aquel que está en mejores condiciones
de probar. Desde el punto de vista disciplinario, tenemos la resolución 1277 del año 1976 del Colegio, de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, que son las normas de ética profesional de los abogados de Entre Ríos. Estas normas de ética, que están en este librito que tal vez muchos de ustedes tengan, tienen los principios clásicos que tienen todos los códigos de ética del país. Obrar con diligencia, informar al cliente, la probidad, la lealtad, la buena fe, la veracidad. Es un artículo que me llamó poderosamente la atención y me parece que lo tenemos que tener en cuenta para evaluar oportunamente. Es el artículo 10, que habla de reconocer la responsabilidad e indemnizar. Debe adelantarse, el abogado está hablando, a reconocer la responsabilidad derivada de su negligencia o actuación inexcusable, allanándose a resarcir los daños y perjuicios causados a su cliente. Bueno, esta es una norma ética de cumplimiento obligatorio que la verdad que yo no la conocía, no sabía esto. Lo averiguo ahora que me pongo a leer y bueno, es fuerte, porque yo creo que muchas veces cuando se produce una caducidad de instancia por el instinto de supervivencia, nadie dice nada. Si no es un sincericidio, más o menos. Pero este aquí que es una norma ética. Y yo debo cumplir como abogado, ¿no? Decirle al cliente, esto fue responsabilidad mía, bueno. Entonces, eso para tenerlo presente y para que cada uno lo vaya evaluando, ¿no? Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que nosotros podemos intervenir en el juicio como apoderados o como patrocinantes, ¿sí? Y hay una interesante jurisprudencia respecto de la diferenciación entre una y otra función. Porque resulta ser que cuando intervenimos como apoderados, más allá de que la obligación es de medio, respecto del cumplimiento de los actos del proceso, la obligación pasa a ser de resultado, no resultado del juicio, sino que yo me obligo a hacer todos los pasos que debo hacer para que ese juicio siga adelante y llegue a su fin natural, que es la sentencia. Por tanto, tengo que contestar demandas, tengo que contestar las excepciones, todas las vistas, traslados que me corran, reducir la prueba, el alegato, bueno, es voluntario, así que no me pueden decir nada si no lo hago, apelar cuando sea menester y demás. Porque el abogado apoderado es el que tiene el control del juicio, ¿sí? En el caso del patrocinante, ¿qué pasa con el patrocinante? Bueno, el patrocinante en realidad viene a ser un colaborador o un, digamos, que acompañe con su firma al cliente. Si el patrocinante presenta un escrito sin la firma del cliente, ¿qué pasa? Ese escrito se ha dicho, la jurisprudencia es inexistente, dicen algunos, otros dicen es ineficaz, bueno, estaría ahí la discusión de si es una cosa o es otra. La cuestión es que no vale, digamos, la firma sola del patrocinante. Por tanto, ahí tenemos una obligación de medios más pura, digamos, ¿no? En el caso que puse acá, que es de San Rafael Mendoza, es un caso en el que dice textualmente el fallo. Al asumir el abogado el papel de apoderado de las actuaciones en dichos autos cumplidas, el mismo se encontraba obligado a una prestación de resultado en relación a los actos procesales de su incumbencia, los que tienden a activar el procedimiento en la forma prescripta por la ley, por lo que en caso de omisión no es necesario probar su culpa, bastando la objetiva frustración del resultado procesal esperado, siendo a cargo del abogado la prueba de que de su parte no hubo culpa. ¿Sí? Bueno, esta es una jurisprudencia que se mantiene en diversas jurisdicciones. También en este caso se rechaza la excepción de prescripción porque el juicio se promovió por los honorarios que le habían sido ejecutados al actor provenientes de una declaración de caducidad de instancia. Entonces, lo que dijo el abogado demandado es que estaba prescripta la deuda porque habían pasado varios años, creo que eran como 10 años que habían pasado desde
desde que se había terminado el juicio donde se declaró la caducidad de instancia. Pero resulta que el tribunal tuvo en consideración que recién se inicia el cómputo cuando el derecho es exigible, o sea, cuando le exigieron al actor de este juicio, le exigieron el pago. ¿Sí? Bueno, y hace lugar a la demanda por los montos de las liquidaciones aprobadas en los juicios en los que se ejecutamos honorarios, bueno, que eso sería responder por las consecuencias inmediatas, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Acá tenemos otro juicio de la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala I, que está publicado en Microjuris, que dice que también el abogado que actúa como mandatario judicial está obligado a una prestación de resultado en cuanto a los actos procesales que debe cumplir específicamente. Es decir, ofrecer la prueba, diligenciarla, contestar los traslados, etc. O sea, tiene el sentido de que yo decía recién, de que es el resultado en cuanto al cumplir con las distintas etapas del proceso, no a lo que hace al resultado del juicio, ¿no? Con relación a la tasa de justicia del juicio que se perdió por caducidad, dice el tribunal que constituye una erogación que el letrado debe reintegrar al cliente, o sea que lo está incluyendo dentro del daño emergente, porque guarda relación de causalidad adecuada con la conducta profesional que motivó la conclusión del pleito por el mencionado modo normal de terminación del proceso. Una cosa que me llamó la atención a mí es que nos ponemos a buscar jurisprudencia, y un montón de jurisprudencia sobre caducidad. Ahora, sobre responsabilidad del abogado hay mucho menos. O sea que eso podría ser bueno. Y acá, en Entre Ríos, me pasó que busqué en la página del superior y encontré un fallo, uno solo, donde está involucrado un colega de la costa del Uruguay. Que a mí me pareció que sería como victimizarlo, digamos, traer el fallo porque estaba con nombre, apellido y todo. Y lo dejé. Después me arrepentí y dije, bueno, pero le pongo las iniciales. Lo busqué de nuevo y ya no estaba. Así que desapareció el colega. Pero no tiene demasiada variación en cuanto a esto, simplemente es que era de Entre Ríos, ¿no? Leyendo algunos antecedentes, gente que ha estudiado este tema mejor que yo, dice que también buscando jurisprudencia se ha encontrado con que sobre responsabilidad del abogado por caducidad hay poco, siendo que es la mayor causa por la cual nosotros podemos llegar a ser reclamados o demandados, ¿no? Sí hay mucho más, un mayor desarrollo en lo que hace a la responsabilidad del médico, no tanto del abogado. Bueno. También les quería compartir estos dos fallos. Uno, que es de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil CRJ, todos son en el mismo sentido, de que debe responsabilizarse al letrado demandado respecto a los daños sufridos por el cliente con motivo de la declaración de caducidad de instancia, ya que el carácter del apoderado implicó la asunción plena de la dirección del proceso. El cabal cumplimiento de los deberes que ello comporta y el empleo de toda su diligencia para conducirlo de la mejor manera hasta su total terminación, y en tales condiciones se ha puesto en evidencia la falta de cumplimiento de la obligación asumida. El último fallo, que es de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones, crea un tema interesante en cuanto a qué es lo que se indemniza, ¿no? ¿Cuál es el daño indemnizable, resarcible? Porque, como dijeron, creo que lo dijo la doctora Miotti, a veces es solamente la caducidad de instancia, pero hay veces en que esa caducidad